Muy bien. Bueno, este supuestamente es mi segundo video. Como siempre puede tener algo de autorreferencial. Y lo hago por una cuestión de catarsis. El título pensado es Tolkien, Amazon y la no serie del Señor de los Anillos del Despoder. Para explicar el porqué del título, tengo que dividir este video probablemente en dos partes. Yo no edito, es todo crudo y todo como sale de acá adentro, de mi corazón. En principio, hay que entender que la obra de Tolkien transcurre a lo largo de casi toda su vida adulta. Tolkien es un académico inglés que comienza a escribir sus obras a partir de 1914 y termina a poco tiempo previamente a su muerte. Abarca casi 60 años de su vida, si mal no recuerdo. Tolkien asimismo nunca se consideró un creador, él hablaba de subcreación, entiéndase la subcreación como el escritor como vehículo de historias que estaban subyacentes en algún lado y que él es el agua que riega esas semillas que después florecen y generan ese majestuoso árbol que terminó siendo la Tierra Media y toda su historia. Tolkien se dedica a escribir una obra que abarca desde la geografía, la historia, la filosofía, la religión, las razas, diferentes razas. Hay un perro acá, su hocico va a asomarse de vez en cuando, de la Tierra Media. Tolkien publica su primer libro, El Hobbit, allá por 1936, si mal no recuerdo, que en principio parecía y se consideraba un libro para niños. Cuando uno lee El Hobbit por primera vez y lo empieza a leer, lo que va leyendo es lo que parece ser un cuento relativamente infantil, que empieza casi como un cuento de hadas. Los cuentos de hadas que empezaban con la famosa frase "érase una vez", y Tolkien pone su primera frase es: en un agujero en la tierra vivía un hobbit. El hobbit, la palabra, es la que da origen a todo un pueblo y a toda una historia, porque Tolkien escribe sus historias a partir de las palabras, porque él, al subcrear palabras, tenía que darle un contenido histórico, una razón de ser. O sea, uno dice árbol, pero tiene que imaginar y ver que el árbol es algo que tiene un tronco recto en general, con ramas, con hojas, con flores. Bueno, Tolkien desarrolla su historia a partir de la historia de las palabras y los lenguajes que él subcrea. El Hobbit es una historia que empieza como un cuento de niños, donde un hobbit, un ser de pequeña estatura, es llevado por un grupo de enanos a recuperar una montaña en algún lugar de un mundo, una tierra, que con el tiempo sabremos que es la Tierra Media. En este libro, que comienza de esta manera y termina de una manera épica con una gran batalla donde se involucran 5 ejércitos y donde se involucran todos los pueblos de la Tierra Media, aparece a mitad más o menos de su relato un anillo. Un anillo mágico que hacía invisible a aquel que se lo colocara. Este anillo, para el que lee El Hobbit por primera vez, y si no leyó El Señor de los Anillos antes, deja un pequeño ruidito adentro de el cajón de los recuerdos de los libros que uno lee. A Tolkien, después del éxito del Hobbit, le piden por favor que haga otra obra que hable de los hobbits. Y bueno, Tolkien en realidad no quería eso. Tolkien quería publicar
una obra que se llamaba, o se llamó post-mortem, el Silmarillion. ¿Y qué era el Silmarillion? Nada más y ni nada menos que el relato mitológico e histórico de la historia de la Tierra Media hasta la Tercera Edad. Tolkien había estado escribiendo, ya en ese entonces, aproximadamente más de 20 años, historias sobre un mundo poblado por elfos, por hombres, y una lucha entre el bien y el mal. El Silmarillion arranca con la creación del mundo, según Tolkien, una creación a través de la música de los Ainur, el Ainundale, y sigue dividiéndose en eras o épocas. La era de los grandes pilares, después esos pilares son derrumbados, viene la era de los árboles, una magnífica creación de cómo un mundo de luz, un mundo iluminado a través de la luz de árboles, de dos tintes diferentes, dorado y plateado. Y en un momento confluían, en momentos del día, ambas luces se fundían y se incluían. Estos árboles son destruidos por un ente que viene fuera del mundo, que se llama un Goliant, una araña que absorbía la luz y que, bueno, a través de la maquinación de un señor oscuro, de un ángel caído, que él llamó, mejor dicho, y perdón, profesor, Melkor Morgoth, mata a los árboles y deja al mundo en la oscuridad. Aquí comienza la edad de el sol y la luna. Aquí se da la primera guerra civil en la historia de Tolkien, la guerra de hermanos, en las cuales elfos matan elfos, para tratar de reconquistar 3 piedras en las que un elfo había concentrado la luz de estos árboles y que de alguna manera le habían pedido recuperarlos para dar vuelta la vida a los árboles. Eso no se pudo hacer porque Morgoth huyó con esas joyas al norte de la Tierra Media. Los elfos lo siguen, se genera una gran guerra. Aquí tenemos toda una historia centrada en el norte de la Tierra Media, en una región que se llamó Beleriand, que termina con la derrota de Morgoth y el hundimiento y destrucción de Beleriand y el comienzo de la famosa Segunda Edad. La Segunda Edad transcurre en la isla de Númenor, una isla que es obsequiada por los espíritus angelicales, por los Valar, a los hombres que lucharon contra Morgoth. Se llamó Númenor, por lo tanto quienes vivían en ella se denominaron numeronianos. El resto de la Tierra Media sigue habitada por elfos, por hombres, por enanos. De los hobbits no sabemos nada. La Segunda Edad relata el resurgimiento de la sombra y del mal, primero en la Tierra Media y después en Númenor, a través de Sauron. Hay idas y venidas en las historias perfectamente relatadas por Tolkien, hasta la derrota de Sauron en una gran batalla donde los pueblos de la Tierra Media realmente se incluyen hermanados y derrotan al mal encarnado, le quitan el anillo, Isildur corta el anillo de la mano de Sauron, la forma física de Sauron desaparece, y aquí comienza la Tercera Edad. La Tercera Edad, Isildur fracasa en destruir el anillo, es muerto. Cabe aclarar que Númenor desaparece de la tierra y se hunde porque había querido invadir las tierras del occidente, y el rey Ar-Pharazôn, que había cazado a la famosa Tarmiliel y para tomar la corona, y muere en el intento, y el grupo de los fieles, a través de Elendil e Isildur, van a la Tierra Media, a las costas de la Tierra Media, y se unen a los elfos y a los enanos contra
Sauron, porque los enanos luchan en otro lado también. Aquí que la tercera edad transcurre con el resurgimiento del poder físico de Sauron, las invasiones de los pueblos del este, los aurigas, y las luchas y el resurgimiento de los orcos en las montañas nubladas y en el este. Y todo esto lleva a El Señor de los Anillos, una historia que se publicó en 3 tomos y un apéndice que su versión inglesa estaba incluida en el 3er tomo, en la española de Minotauro salió al principio separada. Y así llegó el segundo y el mayor éxito de Tolkien, que fue esta trilogía. Tolkien fue muy claro en todos los detalles de su historia. El Silmarillion termina publicándose póstumamente a través de la edición del hijo Christopher Tolkien. Y cabe aclarar que Tolkien no terminó ahí. Siguieron siendo editados sus trabajos, que son extensísimos, y hoy existe lo que llamamos una enciclopedia, un trabajo enciclopédico, porque son ahora 10 tomos de lo que se llama la historia de la Tierra Media. La historia de la Tierra Media es la publicación de la evolución a lo largo de los años, con sus idas y venidas, de la mitología que Tolkien subcrea. No solo el Silmarillion es una hoja en un árbol gigantesco de historias épicas. El mismo Señor de los Anillos, tiempo después, tiene una edición que se llama Historia del Señor de los Anillos, porque Tolkien fue y vino y cambió personajes a lo largo de todos los años en que estuvo escribiendo esta obra. Y realmente eso es importante para dimensionar y respetar la forma en que Tolkien trabajó. Cómo cuidó y reescribió hasta que estuvo conforme el más mínimo detalle. Entiéndase que hay personajes en la historia de los libros de Tolkien que nacen y existen y se describen tan claramente que es imposible decir, bueno, esto hay que cambiarlo, lo vamos a cambiar porque sirve para trabajar, digamos, al personaje. No. O sea, a mí no me gusta hablar de canon. ¿Canon qué? A ver, Tolkien escribió esto. Esto así está escrito, no hay que decir que es un canon y que no hay que respetarlo porque es la Biblia. No. Sencillamente hay el trabajo de un hombre a lo largo de toda su vida que describió completamente su geografía, su historia, sus personajes, de manera tal de que cualquiera que lo lea lo entiende así. O sea, no hace falta cambiar nada. Se pueden hacer algún cambio menor. De hecho, Peter Jackson lo hace. Y para los que somos lectores constantes de Tolkien, al principio dijimos, esto. Pero bueno, en general la obra se podía ver, se podía entender y fundamentalmente para un lector constante se podía disfrutar. Tolkien hablaba de la subcreación, Tolkien de alguna manera hablaba de que su obra era un gran árbol lleno de hojas que crecían y crecían y crecían, y en el fondo él sabía que nunca la iba a poder terminar. De hecho, las ediciones posteriores, muchas no son de fácil lectura, porque obviamente son párrafos, no es una obra completa, pero tiene sentido. Y se puede disfrutar. Y se podría llevar a la pantalla, si uno tiene los derechos, sin necesidad de cambiar casi nada. La historia de Tolkien transcurre en una región específica de un mundo específico, que es el nuestro, que es el norte de Europa. Él lo aclaró. Es una mitología fundacional que Inglaterra no tenía.
Es también, son las hojas también de el humus del cual se nutrió, que fueron los mitos finlandeses, el Kalevala, hay un libro póstumo sobre Kullervo, las sagas islandesas, también la mitología germánica, pero él aclaraba de que la única relación entre el anillo de los Nibelungos y el anillo del Señor Oscuro era que era redondo. Él renegaba de la influencia de esa leyenda sobre su obra. Él tomó cosas, por ejemplo, los nombres de los enanos en el Hobbit y de otros personajes, las toma de las sagas islandesas. Él toma cosas y les da una forma diferente pero con sentido. O sea, uno sabe que Gimli, que Frodo es un hobbit, que los enanos son los enanos y que Gandalf, que también es un nombre que viene, si mal no recuerdo, las sagas irlandesas, es un mago, porque así él lo planteó y no hay mucha discusión con respecto a eso. Por lo tanto, podemos argumentar de que si uno toma a Tolkien tiene elementos más que de sobra para poder mostrar su obra sin tener que inventar nada. Podemos hacer algunos cambios accesorios, pero tenemos que entender además que los personajes a los que les damos nombre tienen una dinámica, que tienen una psicología bien clara. Está perfectamente descrito. O sea, nosotros sabemos cómo es Galadriel y sabemos de su historia desde que nace en Valinor, conoce la luz de los árboles, conoce a los Silmarils, sigue a las huestes de Fëanor al oeste, es testigo de las luchas contra Morgoth, participa de las luchas contra Sauron, no como una generala, se casa, tiene hijos. Y fundamentalmente es una gran líder espiritual y política. Con Elrond pasa lo mismo, con Celeborn debería pasar lo mismo, con los Númenóreanos debería pasar lo mismo, pero nos encontramos con cualquier cosa. Y debería pasar lo mismo con los hombres del este, que son del este y no son del sur. Con semejante cantidad de elementos escritos, desarrollados hasta el último detalle, podemos decir de que se puede hacer una excelente serie. Pero ¿qué pasó? Acá viene la segunda parte, que es la más triste, que es donde uno se tiene que meter en cosas que hubiera no querido meterse. Viene esta empresa de Amazon, este señor Jeff Bezos, y dice: yo voy a hacer una adaptación de Tolkien, que después no es una adaptación. Los showrunners dicen que van a escribir la historia que Tolkien no escribió. Y acá voy a hacer una digresión. Tolkien no escribió porque no tiene por qué escribir, porque escribió todo. Si a mí me dicen, no, que la segunda edad tiene lugares, tiene algunas cositas sin completar, miren, en los análisis y en los apéndices de la segunda edad tenemos elementos suficientes para trabajar una serie, si queremos, sin necesidad de inventar. ¿Por qué? Porque la historia de Númenor está descrita, porque tiene su genealogía, los reinos de Gondor también, la historia de Galadriel también. ¿Qué tenemos que inventar ahí? A ver, ¿qué historia no contó Tolkien? Tolkien contó todo. Y realmente no queda casi nada por descubrir de lo que Tolkien supuestamente no terminó de escribir en última instancia. Pero ¿qué pasa? Tenemos de pronto una serie, publican trailers, empiezan a haber discusiones sobre los trailers, y se genera una ola de críticas a los críticos lectores, no a los pavos.
convengamos que los críticos, y Tolkien escribe sobre los críticos, en ese caso eran los críticos de literatura, y los críticos, primero, generalmente están muy tomados por alguna cuestión, ya sea de gustos. O sea, es muy difícil encontrar a alguien que haga un buen análisis y una buena crítica de cine de ciencia ficción si al tipo no le gusta la ciencia ficción y lo que le gusta es el cine europeo. Yo no puedo criticar el cine europeo porque no me gusta el cine europeo. Entonces me cayó la boca. Está bien, no soy un crítico de cine. Pero en realidad las críticas literarias a Tolkien lo mataron. A Stephen King lo matan más de una vez. Sin embargo, los tipos venden sus libros y no son porque son comerciales. Venden porque al que le lee le gusta. Cuando yo leí El Señor de los Anillos en septiembre de 1982 por primera vez, me reenganché. Entonces hoy, 40 años después, sigo leyendo. Y agradezco a Amazon el desastre que está haciendo con esta no serie, porque dije, bueno, para. Hace un tiempo largo, pandemia, trabajo mediante, que no estoy leyendo, vamos a releer un poco y refrescar un poco la memoria. Entonces me encuentro con que veo 3 capítulos, o sea, más, no pude, y veo todas las críticas de los showrunners y del casting, y acá viene el gran problema. ¿En qué se fundamenta el amante de la serie? Sea el crítico, sea el productor, sea el actor, sea el showrunner, o sea el mal denominado fan. A mí no me gusta la palabra fan, porque fan viene de fanático. Yo soy amante de Tolkien. No soy un fanático. Yo no voy a matar a nadie, ni a cancelar a nadie porque me digan, mirá, a mí no me gusta Tolkien. Bueno, a mí no me gustó Martin. Yo no pude leer Juego de Tronos. La serie me encantó, me pareció muy buena. Pero no por eso voy a decir que el que le gusta a Martin es un tarado, es un racista. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que Amazon, de alguna manera, se dieron cuenta que esto era un mal producto. Y que esto iba a generar muchos problemas en la gente que realmente sigue la obra de Tolkien, que no son 2 gatos locos, como diría mi hermano, 2 locos. Somos millones. Millones de personas que hablamos distintos idiomas. Entonces sale, porque obviamente algún racista que odia el color de la piel pudo haber dicho que los elfos, que las enanas, que Miriel, que gente de color. Miren, evitemos la discusión sobre el tema del color en la serie para no caer en una discusión que no va a tener fondo, porque el argumento que yo usaría, que uso, en última instancia es decir, miren, no, ¿por qué no debería haber elfos de color? ¿Por qué Tarmiriel no puede ser de color? ¿Y por qué no puede haber hobbits de distintas razas? ¿Y por qué no puede haber un elfo? Es porque, bueno, están descritas en la obra original. En la obra original y única. No hay. A ver, es racismo decir, che, me hace ruido. Tarmiriel me hace ruido porque es una numeroniana y los numeronianos están descritos en la obra de Tolkien. Si queremos adaptar la obra de Tolkien y decir que es Tolkien, están descritos como blancos, de cabello oscuro, altos y que viven 200 o 300 años cada uno. Pero Tarmiriel lo hicieron de color. Bien, bárbaro. No discutamos eso. O sea, si yo te lo planteo, estimado amante de la serie, yo te lo planteo desde el punto de vista no del canon, de los libros. No canon, libros, literatura. Mirá, Tarmiriel no podría ser de color. Bueno, no me jode, déjenla. El elfo, oscuro, de tez oscura, no debería, pero bueno, está bien, vaya y pase. La enana, a ver, una enana de color en medio de un montón de enanos pelirrojos. Perdónenme, pero no tiene sentido. Es inclusión forzada, es cierto. Pero está bien. La tipa trabaja bien, más o menos. ¿Qué sería lo que me debería importar? A ver, ¿la actriz me conforma? ¿Puedo creer en su rol? Bien. Después vamos a los que supuestamente son los proto-hobbits. Como estos proto-hobbits tenemos de pronto que no eran endogámicos, pero de alguna manera, como toda raza primigenia, o sea, en su origen de desarrollo,
debían tener cierto fenotipo. Pero de pronto tenemos de todos los colores. Y es absurdo, gente. Y no es porque uno sea racista, es absurdo. O sea, es como decir que en la Inglaterra primitiva o en la Inglaterra celta había gente de color, que había afroamericanos, que había chinos, que había japoneses. No los había. Es como decir, pensar en la mitología. Ahora con Netflix y Amazon, pero sobre todo con Netflix, hay muchas series coreanas de fantasía y de historia de Corea. ¿Ustedes ven gente de color? ¿Entenderían una serie sobre un mito fundacional de Corea o de Japón con nativos americanos, con gente de color, con blancos? No. Nos haría ruido. ¿Y eso haría al japonés racista o a mí racista? No. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy, toda persona que diga que la serie es mala porque no es Tolkien y porque usa el nombre de Tolkien y el Señor de los Anillos y el Anillo del Poder, es racista y es misógino. Y por carácter transitivo, Tolkien también era un racista y un misógino. Y Tolkien era un tipo inglés de principios del siglo XX. Y Tolkien empodera a las mujeres de la manera más lógica posible. No las masculiniza, porque en la primera edad tenemos mínimo 3 personajes mujeres del género femenino con una historia y una importancia relevante a más no poder. Al punto tal que una de ellas, Lúthien Tinuviel, es la que participa de la recuperación de los Silmarils, lucha contra Sauron, lo engaña, lo duerme a Morgoth, lo duerme para sacarle los Silmarils junto a su pareja, Beren. Pucha. Melian era una reina de una región de la Tierra Media poderosísima. Era una mujer. Y Galadriel. Galadriel es una mujer que transcurre a lo largo de 3 edades de la historia de la Tierra Media, que es un pilar fundamental y una de las portadoras de uno de los 3 anillos elfos, y que es la que líder espiritual y la que da fuerza a los distintos integrantes de la comunidad para llevar a cabo la acción máxima que se podía realizar, que era destruir el anillo único. Galadriel era una mujer que en su infancia y adolescencia era muy hábil. Él la describe incluso como amazona, pero no desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista de destreza física, que era una mujer muy bella y que era una mujer muy inteligente. Se casa con un elfo que se llama Celeborn, que en la serie no existe, hasta el 7º capítulo, que dicen que lo nombran, porque yo no lo vi, y que está muerto o desaparecido. Bueno, eso nunca existió en las obras de Tolkien. Tolkien describe muy bien, hay un capítulo entero que habla sobre Celeborn y Galadriel. Un capítulo entero que se puede conseguir también y es fácil de leer en los cuentos inconclusos, que es un libro muy importante dentro de todos los que hay. Y esta Galadriel la serie la transforma en una mujer que pelea, mata. Cuando yo veo el tráiler por primera vez, veo una Galadriel con un cuchillo en medio de un lugar lleno de nieve y de frío. Y digo, no me digas que vamos a ver la migración de Galadriel a través del Caraxe.
Después me entero que transcurre en algún lugar del norte de la Tierra Media en la Segunda Edad, y una fortaleza que nunca existió en esa región, porque las fortalezas de Sauron y de Melkor Morgoth se hundieron bajo el mar en Beleriand en la última batalla. Entonces tenemos a una Galadriel con una psicología totalmente destruida, sacada totalmente de la historia de Tolkien, una Galadriel que no es Tolkien, una Galadriel que no es Galadriel. Después tenemos a los elfos, Gil-galad, Elrond, Celebrimbor, unos hombres en sus 50. Tolkien fue muy claro en lo que era la evolución física de los elfos. Los elfos eran seres físicamente inmortales dentro de la Tierra, y su única manera de morir físicamente en la Tierra Media era a través de un accidente que los mate o que les den muerte en una batalla. En ese momento su cuerpo, su carne, desaparecía y su espíritu volvía a Valinor, donde podían incluso volver a tomar forma física, y de hecho sucede con Glorfindel, que retoma forma física y vuelve a la Tierra Media para ayudar a los elfos y a los hombres y a los humanos, a todos, en la lucha contra Sauron en la Tercera Edad. No necesitaban de nada. Pero acá se inventan el mithril, un metal maleable, muy fuerte, que descubren los enanos y que de pronto se transforma su origen en la mezcla de un Silmaril que había sido destruido y que nunca ningún elfo lo tuvo ni lo trajo a las regiones al sur de Beleriand, y que combatieron con un Balrog y un rayo que... Gente, eso no existió. O sea, esa no es la historia que escribió Tolkien, y Tolkien escribió la historia de los Silmarils. Entonces Amazon dice, escribimos la historia que Tolkien nunca pudo escribir, ¿eh? No, Tolkien escribió todo y ustedes están haciendo cualquier cosa. Lo que están haciendo no es Tolkien. Tomaron los nombres, hicieron cualquier cosa. Y acá viene lo peor. ¿Qué hay atrás de todo esto? Porque no se entiende. Cuando nos critican, a mí nadie, tengo pocas vistas, la verdad que deben ser 20, no me importa. Supongamos que empieza a haber mucha gente, y seguramente amantes de la serie, y con determinados perfiles van a decir, no, porque vos sos un racista, sos un misógino, sos un HDP. Bien. Yo no soy lo que ustedes o Amazon o los críticos pagos de Amazon dicen que soy. Yo le voy a dar un ejemplo. Tolkien es tan inclusivo, sin necesidad de toda la porquería que está haciendo Amazon, porque Tolkien escribió su obra que fue traducida a un montón de idiomas. Por ejemplo, en hebreo. Obviamente, en español. Tengo ahí el tomo en inglés. También está en árabe, está en japonés, está en chino, está en coreano. Y Tolkien nos incluye a todos los lectores que leemos El Señor de los Anillos y que amamos su obra. Seamos un árabe de Siria, un israelí de Tel Aviv, un japonés de Tokio, un coreano de Seúl, un nigeriano, hombre de color de Nigeria, un argentino de Rosario, un mexicano de México, Distrito Federal, un americano del sur de Luisiana o del norte del estado de Washington, un canadiense, un francés. Nos vemos incluidos en la obra de Tolkien todos. Incluye a toda la humanidad porque es uno de los escritores más traducidos en la historia. Y eso es inclusión. De que él pueda llegar a distintas culturas, a distintas razas, a distintos géneros, y que lo amen. Y que no necesiten de esta falsa empoderamiento femenino, por ejemplo, dándole características masculinas a una mujer como Galadriel, que podría ser empoderada perfectamente como una líder espiritual y política de todo un pueblo y de todo un mundo.
incluir a gente de color innecesariamente. La verdad que sí. Porque toda la gente de color que ha leído a Tolkien y lo ha amado y lo ama, no creo que se sienta desplazada. Porque no hay odio racial en la obra de Tolkien, gente. No lo hay. Tolkien además era muy claro con respecto a las adaptaciones. De hecho, él escribe una serie de consejos que aparecen en una obra como la nomenclatura sobre los nombres del Señor de los Anillos. En las cartas, en la primera edición de Tolkien en español se llamó El Obito. Hay una carta que habla, él rechaza muchos términos de nombres de traducciones, porque hasta tal punto era exigente, y hasta tal punto estaba comprometido con su obra, que dice, no muchachos, miren, estos nombres se pueden traducir, y si se tienen que traducir así en el alemán, tiene que ser así, en el inglés obviamente no requerían, en español, y él dice también cómo se deberían traducir los nombres. Y eso se hizo. Y disfrutamos de la obra de él. Al punto tal de que después vamos dándonos cuenta que este hombre creó idiomas. Idiomas que con mucho placer uno pudo escuchar casi por primera vez, por lo menos en una obra cinematográfica. Pudimos escuchar diálogos en élfico a través del diálogo de Aragorn con Arwen. Ay, qué bárbaro. Se puede. Pero ¿qué pasa? Al no poder sostener el desastre de guión que hicieron, el único elemento, probablemente, por lo menos el único que escucho yo, es que todo aquel que critica la serie es un misógino, es un odiador serial. Y acá se mete la ideología, porque en definitiva lo que termina pasando con la serie esta es que hay una lucha de un grupo ideologizado de gente que trata de imponer y cancelar al otro, que piensa no diferente, sino que además estamos pensando que no es lo que dicen que es. O sea, si uno piensa que esto no es Tolkien y dice que no es Tolkien, no es Tolkien porque hay gente de color. No es Tolkien porque no respeta todo lo que se escribió, recontra escribió sobre la historia de la Tierra Media. Entonces, lo que queda es una lucha que llevan a cabo otros, a las cuales yo no me quiero prender, ideológica, cancelatoria, que pretende ser inclusiva innecesariamente porque lo inclusivo era preexistente, no había necesidad. Tolkien es inclusivo preexistentemente, porque solamente a través de que distintas razas, gente de distintos credos puedan leer su obra y disfrutarla, nos está incluyendo a todos. Amazon, ¿sabes a dónde te puedo decir? No podemos ver las cosas de otra manera, no podemos darle otro sentido. O sea, si a vos te gusta la serie, yo lo único que te voy a pedir es que no me parece mal que te guste. A mí personalmente he visto mucha fantasía, tengo 62 años y vengo viendo fantasía desde, qué sé yo, mi adolescencia. Bienvenido sea. Lo único que te pido es que no penses en esto como algo que tiene que ver con Tolkien y la Tierra Media, porque no tiene nada que ver. No, nada. Han cambiado todo, han cambiado los orígenes fundamentales de las cosas y que no son canónicos. Están escritos, punto. Porque si no, y vamos a dar ejemplos. Tomemos la historia de Inglaterra y entonces Enrique VIII no va a ser un hombre, hagámoslo mujer, y lucha contra gente que viene de Rusia, y la guerra de los dos rosas es la guerra de otras flores donde no son ni Lancaster ni York. Vamos a la Argentina, el Martín Fierro es un japonés.
que reúne a los pueblos originarios y conquista Buenos Aires. ¿Cómo podemos entender cambios tan burdos en una serie? Cambiar la historia de un personaje directamente es anularlo. Entonces, a Galadriel lo olvidaste. A Tarmiriel también. Tarmiriel nunca fue a la Tierra Media ni dirigió ejércitos. Fue una reina regente que fue obligada a casarse con su primo Tar Parathon, que termina muriendo en el hundimiento, en el Anadún, en el hundimiento de Númenor, en la Calavez. Y Tar Parathon termina muriendo frente a las costas de Valinor. Y Celeborn estaba felizmente casado con Galadriel y tenían 2 hijos. Entonces, y el Monte del Destino era el Monte del Destino y no necesitó de ningún agua, ni de un elfo que vino de por ahí con una espada que era una llave para que el volcán haga erupción. Y Sauron, todos sabemos lo que es Sauron. Y el hombre del meteorito, a ver, el hombre del meteorito no existe. Sí, es un invento de estos idiotas de Amazon con sentido, no sé, francamente no sé, no lo entiendo. Porque podrían haber tomado, está bien, querés hacer venir un Maiar, un espíritu angelical de Valinor. Sabemos que no vinieron en meteoritos, incluso vinieron en barco. Los magos vinieron en barco. Todo esto hace que yo no pueda pensar en que esto es una serie sobre las obras de Tolkien, cualquiera sea. Esto no es, no lo es, no lo va a ser. Si son 5 temporadas, durarán, creo personalmente que va a ser una serie fácilmente olvidada. Porque además tiene un pecado que no tuvo ni Lost ni Juego de Tronos, por ejemplo. Lost empieza muy bien y es una excelente serie durante varias temporadas y después empieza a decaer y un final que nos dejó medio con muchísimas ganas de más a muchísimos de nosotros. Juego de Tronos empezó y realmente es una serie atrapante, cuya última temporada es odiada por una gran mayoría. A mí en lo personal, diablo, pues yo no leí la obra de Martin, a mí no me disgustó. Además de que tiene una banda sonora fantástica, nada que ver con la banda sonora de Los Anillos del Poder. Y tiene una puesta en escena también, creíble. O sea, hasta los dragones son creíbles. Y francamente, si bien muchos de los youtubers que hablan sobre el tema y que además no les gusta la serie, hacen hincapié en los escenarios que están muy bien hechos, y francamente me parece que en realidad son un exceso de computadora. O sea, no han podido tomar, como se hizo Peter Jackson, tomar paisajes reales y ponerlos como telón de fondo de la historia de la Tierra Media. Vos me decís, Númenor no se podría hacer, sí, seguramente que necesitamos trabajo de computación, pero hay exceso, sobrecarga de cosas. Y bueno, y acá estamos, en una discusión sobre si esta es una serie que es criticada por racistas y misógenos HDP, o es una serie mala que la criticamos aquellos que amamos la obra de Tolkien y la seguimos de todo punto de vista y le marcamos de que no lo es. Esto no es Tolkien. Y punto. Entonces, Amazon, sigan, a ver. Yo soy un pobrecito viejo que no ve nadie y que hace todo esto para hacerse su propia catarsis. Pero estoy convencido de que esta serie no es Tolkien. Sin más que decir, me voy a despedir. Siempre digo, hubiera querido empezar el video diciendo: todo aquel que quiera ver y entrar, que diga Melon y que entre. A los amantes de la Tierra Media les digo Melon, porque somos todos amigos.
A los amantes de la serie les voy a dar un consejo. Vayan a una librería, y compren lo que puedan. Después está internet, si quieren comprar por e-commerce o bajarse los libros electrónicos. Tienen todo. Hoy internet, a diferencia de mis primeros años de Tolkien, donde uno tenía que caminar a librerías para encontrar los libros, hoy con un clic tienen todo. Tienen todo. Lean. Lean y después podemos discutir, en todo caso, si realmente ustedes siguen creyendo que esto es Tolkien. Y por favor, usen otro argumento para aquellos que decimos que esta obra es mala y que esta obra no es Tolkien. No piensen que nosotros hacemos esto porque odiamos a las mujeres, porque no es así, porque somos rednecks racistas HDP, porque tampoco es así. Porque estamos hermanados, distintas razas, distintos credos y distintos idiomas por una sola cosa, la obra de J.R.R. Tolkien. O sea, un árabe musulmán, un judío, un cristiano, un anglicano, un católico, un budista, un hinduista, una persona, como dije antes, un japonés de Tokio, un coreano de Seúl, un chino de Pekín, están unidos, a pesar de estar separados por un montón de cosas, están unidos cuando leen a Tolkien, porque les genera el mismo efecto y afecto. Entonces, a los lectores constantes de Tolkien no tengo nada para decirles, porque creo que me entendieron, y a los que no, espero que les sirva para pensar y fundamentalmente para leer y después entender de que lo que hace Amazon con fines que realmente no termino de comprender no tiene nada que ver con la Tierra Media. Bueno, será hasta la próxima, gente.